Durante el boom inmobiliario, en España se creaban 400.000 hogares al año y se construían al año más de 600.000 viviendas. 400.000 hogares, 600.000 viviendas al año en el boom inmobiliario. Hoy, en nuestro país se forman 300.000 hogares, pero apenas se construyen 90.000 casas al año. Esa es la envergadura del desafío que tenemos, porque solamente se construyen una casa, un piso por cada 3 hogares que se forman al año. Es evidente que tenemos que corregir este desequilibrio entre la oferta y la demanda y que para eso necesitamos construir más viviendas, por supuesto privadas, pero sobre todo viviendas protegidas. Eso es lo que necesitamos construir en nuestro país, viviendas protegidas, porque es esta la que nos va a permitir garantizar el acceso y también estabilizar los precios en el medio y en el largo plazo de la vivienda en nuestro país. Para que nos hagamos una idea de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo y también de las oportunidades que hemos perdido como consecuencia de esa no política de vivienda que no ha existido en nuestro país. En la década de los 80, en España construíamos más de 100.000 viviendas protegidas al año. Durante la década de los 80, más de 100.000 viviendas protegidas al año, llegando a acumular en el año 2012 2,3 millones de viviendas protegidas. Una cifra enorme, que hoy representaría el 9% del parque de viviendas de España. Si no fuese, lógicamente, porque muchas de esas viviendas protegidas pasaron al mercado libre y dejaron, por tanto, de cumplir con su función social. Hoy, si hubiéramos mantenido esa apuesta, España pues, tendría ese 9% de vivienda protegida, del conjunto de total de vivienda en nuestro país. Bueno, hoy, desgraciadamente, como consecuencia del giro que se dio, solamente tenemos 2,5% de vivienda pública respecto al total del parque de vivienda en nuestro país. ¿Esto qué hace? Pues situarnos a la cola de vivienda protegida. Estamos muy por detrás de otros Estados miembros, como por ejemplo Francia, que tiene un 14%, o los Países Bajos, que tienen un 34%. Por tanto, creo que debemos cambiar esta situación y por eso quiero anunciarles, el primero de los anuncios, que el Gobierno de España, que la Administración General del Estado, acaba de transferir más de 3.300 viviendas y casi, y esto es lo más importante, 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda. 2 millones de metros cuadrados que se van a utilizar para construir miles y miles y miles de viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible, fundamentalmente para las familias jóvenes y la gente más joven. Y les anuncio también que a lo largo del primer semestre del año esta empresa pública de vivienda empezará a incorporar las más de 30.000 viviendas que tiene el llamado Banco Malo, la Sareb. 13.000 de ellas ya están o van a estar planificadas de forma inmediata su incorporación a esta empresa pública estatal. Esa bolsa de inmuebles que se financió con dinero público para evitar la quiebra de los bancos durante lo peor de la crisis financiera en el año 2012 y que ahora vamos a devolver a la gente. Y eso no es todo, porque creo que también es importante trasladarles que vamos, como tercera propuesta, a establecer un mecanismo legal para que esta nueva empresa pública de vivienda tenga prioridad en la compra de viviendas y de suelos. Y otro para garantizar que toda vivienda construida por la Administración General del Estado mantenga indefinidamente la titularidad pública de esas viviendas construidas. De modo que lo que se construya o rehabilite con el dinero público, que en definitiva es el dinero de todos los españoles y españolas, de la clase media y la trabajadora, que es la que sufre el problema en el acceso a la vivienda, siga siendo siempre de los españoles y españolas, de sus hijos, de sus nietos, y no acabe, pues como hemos visto durante estos años, en manos de los fondos buitre y grandes especuladores, como ocurrió mientras gobernaba el Partido Popular. En paralelo, vamos a seguir impulsando promoción y construcción de vivienda asequible en la colaboración público-privada.
Vamos a impulsar la reforma de la ley del suelo, a ver si las Cortes Generales esta vez sí nos permiten el facilitar esa garantía, esa seguridad jurídica que todos los operadores del sector de la construcción nos piden. Vamos a desplegar los 6.000 millones de euros en créditos y avales ICO que se pusieron en marcha el pasado mes de agosto y que va a servir, como he dicho antes, para levantar 25.000 viviendas nuevas. Y vamos a hacer algo también muy novedoso. Miren, durante los años de la pospandemia, con la llegada de los fondos europeos, el Gobierno de España puso en marcha lo que hemos llamado, a mí no me gusta mucho el acrónimo, en los PERTEs, ¿no? Los proyectos especiales, ¿no? O estratégicos, mejor dicho, los proyectos estratégicos para modernizar, para actualizar, para reforzar determinados sectores muy importantes para nuestro país. Siempre cuando se habla del PERTE se piensa mucho en el sector del automóvil y gracias a ese PERTE no solamente se ha vehiculado muchos de esos recursos para el fortalecimiento de la industria del automóvil, sino que también hay muchos territorios, miro por ejemplo Extremadura, donde efectivamente gracias a esos PERTEs y a esos fondos europeos se están instalando gigafactorías para esa transición, ¿no?, de la sostenibilidad del sector de la automoción al vehículo eléctrico. Bueno, ¿por qué no hacemos algo parecido con el sector de la vivienda? Eso es lo que les quiero anunciar. Lo que les quiero anunciar es que el Gobierno de España va a crear un nuevo PERTE, un nuevo proyecto estratégico, y vamos a hacer un PERTE de viviendas, de las viviendas, del sector de la construcción. Un PERTE destinado ¿a qué? Bueno, pues a modernizar, a innovar en el sector de la construcción y también, lógicamente, a su industrialización, también al sector de la construcción modular, para que en España podamos construir casas en menos tiempo, con menos costes y también con una mayor sostenibilidad. Este nuevo PERTE de viviendas tendrá una localización geográfica que quiero además también anunciarles, que será en la provincia de Valencia, donde podrá contribuir a la reconstrucción del tejido económico y empresarial afectado por la DANA y generar un valor añadido en la Comunidad Valenciana, pero sobre todo en toda España. Por tanto, señoras y señores, mayor número de viviendas protegidas gracias al impulso de la empresa pública estatal de vivienda, un PERTE de viviendas para construir más viviendas de forma más ágil, también con criterios de sostenibilidad y de industrialización, además, lógicamente, de fortalecer al sector de la construcción en nuestro país. Y junto con todo ello, como he dicho antes, necesitamos movilizar más vivienda y, por tanto, necesitamos movilizar la vivienda ya existente. Hay datos que la verdad es que son realmente esclarecedores de cuál es la situación actual como consecuencia de la inacción pública que tuvieron anteriores administraciones. Para los cerca de 4 millones de pisos vacíos o infrautilizados que hay en nuestro país, 400.000, en zonas tensionadas. Lo que tenemos que hacer es que vuelvan a salir al mercado del alquiler y además lo hagan pues, a un precio asequible. Y para ello, bueno, pues hay 3 medidas adicionales sin precedentes en nuestro país que me gustaría compartir con todos ustedes y también con la opinión pública española. El primero, o la primera, la creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible. Esto quiere decir que la Administración General del Estado va a poner el dinero y los avales necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan alquilar y para que los dueños y dueñas de los pisos lo hagan con garantías, sin asumir riesgos. Y este sistema, pues como saben, se ha aprobado con éxito, por cierto, en Francia y ahora queremos aplicarlo aquí en España, importarlo a España, empezando este mismo año con los propietarios que alquilen a personas menores de 35 años. La segunda medida es que vamos a lanzar un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas al alquiler a precio asequible. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno? El Gobierno lo que ha hecho ha sido cofinanciar a aquellas personas que reformaban sus pisos para ganar en eficiencia energética. Y, por cierto, creo que ha sido, ministra, una política acertada y creo que además muy potente en todos los ámbitos, tanto social como de sostenibilidad.
A partir de este año va a existir también un programa de ayudas para aquellas personas que reformen un piso para luego ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años. Y tercero, les anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100%. Del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas. Bueno, con estas 3 grandes medidas yo creo que ganan todos. Desde luego ganan los propietarios, que tendrán incentivos, tendrán apoyos adicionales para sacar al mercado sus inmuebles vacíos, tendrán mayores seguridades por ese sistema de garantías y también va a ganar el conjunto de la ciudadanía, que va a gozar de una oferta de alquiler mayor, de mejor calidad y, sobre todo, a un precio asequible. En fin, señoras y señores, como les decía al principio de mi intervención, el segundo objetivo de nuestra política de vivienda es mejorar la regulación vigente. Y no para abrumar con más burocracia a nuestros ciudadanos, ya tienen bastante, pero sí para protegerlos de los abusos del mercado y bueno, también para garantizar que las viviendas de nuestro país sean, ante todo, hogares y no negocios. Pensamos que en una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, como la que sufren millones y millones de compatriotas en nuestro país, bueno, pues lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Y, por tanto, el deber de las administraciones públicas, del Gobierno de España en primera persona, es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada y a costa precisamente de los vecinos y vecinas de esos inmuebles. Por eso, mi Gobierno ha tomado en el pasado, creo que, medidas audaces y por eso anuncio que vamos a seguir en esa línea tomando nuevas medidas. En concreto, 3 quisiera compartir con todos ustedes. La primera, vamos a llevar también al Congreso de los Diputados una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, un negocio, impulsando en el marco de la nueva Directiva Europea sobre el IVA la aplicación de una fiscalidad al alquiler turístico que lo equipare con las otras actividades económicas, porque lo que no es justo es que quienes tienen 3, 4, 5 pisos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, vamos a cambiar el régimen de ventajas fiscales que tienen las llamadas SOCIMIs. ¿Para qué? Bueno, pues para que solo apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible esas ventajas, para acabar, por tanto, de una vez con esa injusticia, y es que algunos inversores usen este instrumento para pagar menos impuestos que los ciudadanos de a pie al comprar la misma vivienda. Y finalmente, les comunico que, bueno, después de haber hecho un trabajo muy minucioso por parte del Gobierno de España, hemos decidido que vamos a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Y lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble. Esta es una medida inédita en nuestra historia de nuestro país, pero que ya se está aplicando en otras economías, en otras democracias, por ejemplo en Dinamarca o en Canadá, y que consideramos es adecuada y muy necesaria en la coyuntura actual de emergencia habitacional en nuestro país. Para que nos hagamos una idea, solo en el año 2023 los no residentes de fuera de la Unión Europea compraron en España alrededor de 27.000 casas y pisos. Lo hicieron no para vivir en ellas, no para que vivieran sus familiares. Lo hicieron principalmente para especular, para ganar dinero con ellas. Algo que en el contexto de escasez residencial que vivimos, evidentemente, no podemos permitirnos.